convocando a May Puchet, para que nos expanda la información que tenemos en sala y abordar determinadas temáticas que desde lo colectivo, desde el proyecto original, que se desborda de la página web y se despliega en sala, nos interesaba abordar temas como el activismo, en especial May, el activismo curatorial, el archivo, el espacio expositivo y naturalmente desarrollar un poco más lo que es su investigación vinculada a las estrategias conceptualistas de octaedro, los otros y acción. Entonces, esto plantearlo también en un marco de diálogo, si es posible, o sea, hacerlo dinámico, no solamente desde su trabajo de investigación, sino que se expanda un poco más a la charla, a la reflexión, al intercambio, y bueno, y también un poco al análisis también, ¿no? Tenemos en sala muchas obras que hacen a esa reflexión. Bueno, no quiero expandirme demasiado, pero sí esto lo voy a leer porque es una formalidad que habla de la currícula de cada uno de los investigadores, y en el caso de May Puchet dice lo siguiente: May Puchet es investigadora y artista visual, magíster en filosofía contemporánea de la UDELAR, licenciada en artes plásticas y visuales. En el Instituto o Escuela Nacional de Bellas Artes se desempeña como docente, investiga sobre las prácticas conceptuales y los vínculos entre la estética y políticas de la problematización de los relatos canónicos de la historia del arte. Integra la red de conceptualismo del sur. Así que, May, bienvenida y bueno. Bueno, muchas gracias por estar acá compartiendo esta propuesta. Nosotros nos hacíamos muchas veces, nosotros el equipo de trabajo, ¿no? Guillermo Zabaleta, Ángela López Ruiz y Elisa Pérez Buccelli. A veces nos preguntábamos qué era el intersticio, y creo que hoy la propuesta que traigo tiene que ver con el lugar donde se cuelan cosas. Por lo tanto, hoy voy a colar en el sentido de meterse por lugares que a lo mejor son arriesgados, ¿sí? Porque voy a proponer algunos temas que de mi parte los estoy indagando, estudiando, por lo tanto me permito discutirlos con ustedes porque ustedes también lo pueden abordar y pueden aportar, criticarlos. O sea, recién estoy avanzando en algunos de los temas que voy a tratar hoy, otros tienen más que ver con la investigación que hace unos cuantos años estoy trabajando en ella aún, pero les voy a contar por qué sigo trabajando. Ya verán que una apuesta como esta, la exhibición de intersticios, tiene también como un nuevo enfoque de la investigación. Entonces decía eso, el lugar donde se cuelan cosas, y que este equipo, como les decía, siempre nos planteamos la idea de estas actividades paralelas de manera de contextualizar y de problematizar, discutir y debatir. Por lo tanto, en ningún momento nos habíamos planteado, Guille nos convocó, Guillermo Zabaleta, a las investigadoras y curadoras, no nos planteamos una exposición para ser contemplada. Y ahí empezó el primer problema. Si estamos en una sala expositiva, tenemos que discutir eso también de qué estamos exponiendo. Bueno, ahí van a aparecer varios temas. Pero también quería mencionarles, porque creo que es importante que conozcan que el proyecto de actividades paralelas tiene un plan. Yo solo voy a mencionar a dos invitadas que van a estar presentes en las próximas fechas, que ya tendremos la comunicación. Una de ellas es Julieta Cepich, que es una archivista audiovisual de Argentina y que va a dar una charla sobre arte y curaduría, diseño de producción en exhibiciones, archivos y publicaciones de artistas. Luego, Fernanda Carvajal, investigadora chilena, va a presentar el archivo como engaño y promesa, copia y oralidad como política de documentación en las yeguas del apocalipsis. Este es un colectivo chileno de los años 80 y Fernanda ha investigado sobre este colectivo. Y además de las charlas, por supuesto, de las colegas Elisa y Ángela y de otros invitados que tendremos. Por lo tanto, me toca a mí en este día como empezar esta idea que tenemos, como les comentaba, de generar estos encuentros que contextualicen el proyecto en sí, lo que es la exhibición de intersticios, cada una de las curadurías,
y profundizar o proponernos en esta mesa algunos otros temas, como les mencionaba, que en este caso a mí me parecía como bueno tratar, interesante en este contexto, que es el activismo curatorial y el archivo y el espacio expositivo como tema. Y también voy a tratar de ahondar un poco más en lo que es la investigación que ya realicé de estrategias conceptualistas de los grupos octaedro, los otros y acción. Así que bueno, voy a empezar a traer esos temas acá a la mesa, compartirlos con ustedes y como les comentaba, estas son cuestiones que necesitan del diálogo, en el sentido de que, bueno, yo no estoy haciendo una ponencia, no tengo una verdad única en estos temas, sino que los pongo a consideración. En el caso de las conclusiones de una investigación, también son conclusiones que tienen que ver más con la mirada del investigador, pero pueden aparecer muchas otras miradas, ¿verdad?, de una investigación de este tipo. Con lo del activismo curatorial, a mí lo que me interesa tratar en la noche de hoy, en el día de hoy, es que hay un término, o sea, el término puede no ser novedoso para muchos, pero otros sí, y es el término que traigo, que lo utiliza la autora y curadora Maura Reilly, que en su libro titulado Activismo curatorial hacia una ética de la curaduría, que editó en el 2018, una autora y curadora, vive en Nueva York, se refiere con este término a la práctica de organizar exposiciones que tienen el objetivo de mostrar artistas que han sido silenciados o olvidados o que no han estado, digamos, que han estado excluidos de lo que puede ser la narrativa oficial, la narrativa del arte, de la historia del arte, de esos contenidos hegemónicos, ¿verdad?, que hemos escuchado, digo, que hemos aprendido nosotros en el estudio de estas historias. Entonces, lo que aparece acá como el discurso omitido, como artistas que de pronto no han tenido esa visibilidad, lo que se entiende en el activismo curatorial es poner en juego entonces esas historias o esos artistas o esas otras narrativas que pueden no estar muy comúnmente allegadas a las instituciones o a la academia, o como sabemos nosotros también acá en Uruguay, a lo que puede ser la investigación en sí. No se han investigado, entonces quedaron un poco por fuera de ese relato. Es decir que estamos hablando de investigaciones, de prácticas artísticas que han quedado entonces a los márgenes y que este tipo de curaduría como que tiene un compromiso. Por eso es el tono del activismo curatorial, es adquirir un compromiso hacia lo que se está diciendo, que es contrarrestar un borrado, un silenciamiento, eso que decíamos, ¿no?, como el dejar al margen ciertas prácticas artísticas. Entonces, la idea sería tratar, dentro de ese activismo curatorial, enfatizar en la investigación, porque eso es lo que hace las curadoras y los curadores que trabajan en este sentido. Es el inicio de esta propuesta es una investigación. Luego tiene otros devenires, en los conceptos que vamos a trabajar también o que vamos a comentar hoy, que tienen que ver, como les comentaba, luego tiene que ir a una exhibición, puede pasar por un libro, puede pasar por otras presentaciones, otros lugares de difusión de ese conocimiento, pero bueno, ahora entonces decíamos que el inicio es una investigación, es una motivación. Y entonces ahora, como haciendo un cruce con lo que es mi propia investigación, alguien se podría preguntar, yo misma me he preguntado, qué es lo que quedó al margen, por qué investigué algo y qué es lo que ha quedado al margen de la historia reciente del arte uruguayo, ¿no? Y entonces, en este sentido, encuentro que es más complejo que decir, hay artistas que han quedado al margen del relato de la historia oficial, porque entiendo que lo que ha quedado borrado de alguna manera es una época de la historia del arte uruguayo, es la época de la dictadura. Es mucho más complejo decirnos entonces que estamos hablando de otro tipo de hegemonías en cuanto a lo que es
eso que comentábamos, ¿no? El discurso oficial del arte, lo que implica ser reconocido en el ámbito de la institución arte. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, en el transcurso de la investigación, lo que aparece como fuertemente es la idea, o sea, a ver si todos nos ponemos un poco en la situación de pensar la dictadura desde el año 73 al 85 como un espacio de censura, de estancamiento, por supuesto, de toda la violencia que significó vivirla, ¿no? O sea, estamos hablando de muertes, de desapariciones, de gente exiliada, de presos, pero más allá de ese sentido que es la dictadura, es atroz el borramiento a la creación que hubo, es decir, como que no había posibilidades, una idea de que no existía la posibilidad de crear en el contexto que se estaba viviendo, porque creación hubo igual, o sea, personas que se dedicaron a trabajar en las galerías, a vender sus obras, a continuar con una tradición, ahí podríamos hablar sí de una tradición del arte uruguayo. Eso pasó, eso siguió existiendo. Hubo espacios oficiales en los cuales se contenía también esa forma de arte para las galerías, arte para continuar, como decíamos, ese relato del arte anterior a la dictadura. Ahora, ¿qué pasó con los lugares en sentido metafórico, lo digo, ¿no? Los espacios, las ideas nuevas en el sentido, miren, en realidad yo no hablo de vanguardias como lo nuevo. Lo que planteo es tener en cuenta lo que se estaba viviendo, la forma en que se estaba abordando la producción artística, las maneras, por supuesto, de sobrevivir a ese estado de opresión, de persecución, y proponer dentro de los códigos de ese presente, o sea, de lo que vivía esa sociedad, nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo hacer para proponer algo en ese momento? Proponer quiere decir irrumpir, ¿verdad? Con nuevas formas del arte, por ejemplo. O sea, piensen que estamos, en mi caso, ¿no? Que encontré yo no la encontré, eso estaba allí, sucedía, y como investigadora me pareció muy importante entonces esto que comentábamos de llegar a esos lugares y saber por qué había pasado, cómo había pasado y quiénes eran los que estaban en ese momento. Y en estas preguntas, ¿no? Esta gran cantidad de preguntas, la verdad que tengo que decir que las investigaciones que habían sucedido desde esa época, me puedo equivocar, ¿no? Por supuesto, pero creo que tenían más que ver con lo que había pasado en el campo cultural, en la música, en el teatro. Pero en las artes visuales teníamos todavía eso de que, bueno, no, porque fueron cosas que algunos pudieron generar, pero no tuvo relevancia. Bueno, ahí estaría, ¿no? Eso del discurso hegemónico. ¿Cuál es la relevancia que tiene que ver en el arte uruguayo? Y entonces, al pensar que no puede ser que uno diga que en el campo cultural, hasta en la literatura, hay investigaciones sobre la literatura, no había entonces un encuentro, es decir, había comentarios, memorias, críticos que lo había mencionado, pero el encuentro con la investigación dura y pura de lo que es traer al presente el recorrido de estas propuestas artísticas no había sido indagado, y entonces tengo que decir que cuando uno encuentra el momento justo, el tiempo preciso, ¿cómo se llama eso, no? Yo creo que fue ese momento, porque son prácticas que sucedieron hace 30 años. En el momento que yo me acerco al trabajo de esta investigación, que es por allá por el 2010, 2011, también hay que pensar que el objeto de estudio, así como uno lo puede nombrar, son las personas que están vivas y que están, digamos, lo que viene a hacer el investigador, la investigadora, es traer un ejercicio de la memoria
que, bueno, para mí era muy importante el relato de quienes habían vivido esa situación, por lo tanto, el testimonio es una fuente crucial para esto, ¿verdad? Entonces, el testimonio para mí no era la verdad de lo que había sucedido, el testimonio era justamente la memoria de quienes habían vivido eso. Y lo interesante que me parece de esta indagación, en la cual me sentí plenamente identificada en esto de cómo traer la memoria al presente, con retazos, con fragmentos, con imágenes, es que se fue construyendo. O sea, yo hablo con 16 artistas, 15, porque uno no lo pude entrevistar porque vivía en el exterior, y entre la memoria de esos artistas se reconstruye un pasado que se cruza con mi investigación, en el sentido de que yo propongo que lo que hacían estos colectivos, los otros, Axioma y Octaedro, son las prácticas conceptuales que estaban emergiendo en el Uruguay. Entonces yo constato que eso también es posible pensarlo en esto del margen, ¿verdad? Estaban al margen, porque no había un nombre para eso, ¿verdad? O sea, no hay un nombre para decir, bueno, eso es arte conceptual o no es. Entonces, ¿por qué no había un nombre? Porque hay una producción propia desde acá, desde el Uruguay, que algunos tenían interés en lo que es el arte conceptual más conocido, internacional, y otros hablaban de una estética, una estrategia conceptualista, una estética de producción desde el Uruguay. Entonces eso era como algo un poco como tenue, la visión de lo que podría ser el relato histórico, pero que a medida que uno va como avanzando en las investigaciones se va como chocando o dándose, o ¿no? Como encontrándose con esos puntos que hay otros investigadores y hay otros en relación a estos temas que también están siendo indagados, que es la producción de estas prácticas, o sea, la creación, la producción en estos contextos, en los contextos que decíamos de violencia, de terrorismo de Estado, pero que hay una especie de estrategia, como, bueno, bien, lo nombro, la estrategia conceptualista, que hace que el arte produzca algo más que... o sea, el arte produce reflexión, el arte produce pensamiento, el arte produce códigos que se van acompañando, más allá de la denuncia, por ejemplo. Yo no estoy diciendo que esto es arte político en sí, porque eso sería otro tema, podemos hablar en otra charla de lo que es arte político en sí, porque tiene también sus bemoles, vamos a decirle, ¿no? Como sus claros oscuros. Pero sí es política en el arte, pensar cómo sobrevive un artista para crear una nueva, o sea, para juntarse con otros artistas y tener en cuenta esa situación que decíamos que produce una nueva mirada del arte, porque es una nueva mirada en el Uruguay, colectivos, a ver, simultáneos, desde el año 78 al año 84, 3 colectivos, los otros, Axioma y Octaedro, perdón, simultáneos. A veces se cruzan, otras veces no, se conocen, otros no se conocen mucho, y luego desaparecen, que eso sería otra charla también. ¿Por qué desaparecen en la reapertura democrática? También hay una indagación ahí. Con características distintas, trabajan de un modo distinto cada grupo, pero a la vez desarrollan esto que decíamos de lo que podría empezar a ser el arte conceptual en Uruguay desde la mirada conceptualista, que eso también hay que aclararlo, que tiene que ver con, no es un enfrentamiento con lo que es el arte conceptual de Inglaterra o de Estados Unidos, no es el enfrentamiento, no es yo no hago esto, hago lo otro, sino que es tomar algunas referencias y hacer propio en el campo donde se vive, hacer propio un lenguaje. Eso podría ser a grandes rasgos, ¿verdad?, lo que entendemos como conceptualismo, pero ustedes saben que sí hay muchos teóricos que han trabajado sobre este tema. O sea, no es mi tema, yo lo planteo como una hipótesis, pero no es mi tema. Mi tema, entonces, como les decía, es traer de los márgenes algo que tiene un valor que me parece que empieza más ahora, ¿verdad? Como que veo que la instancia de encontrarme con otras colegas curadoras, el valor que tiene el diálogo y las nuevas visiones o las nuevas lecturas que se puede hacer de todo ese pasado, que es, repito, es un pasado reciente.
O sea, no podemos decir que, bueno, estamos hablando de algo que no vivimos. O sea, todos estamos atravesados por esa historia de la dictadura y estamos atravesados en el presente por saber, bueno, desde que tenemos un colega al lado, ¿no? En el sentido, trabajando, viviendo, un docente, y no sabemos que su pasado también estuvo por estos caminos, ¿verdad? De producir desde este lado. ¿Por qué? No es culpa de nadie, en realidad, es porque no hay esa fuente de conocimiento, esa forma de indagar, solo hay, pienso que hay voluntades, hay esfuerzos aislados, y traemos, por supuesto, las nuevas investigadoras también traemos el peso de que es difícil enfrentarse al investigador. Miren que a veces el investigador hombre también tiene como la mirada de, bueno, yo sé lo que estoy diciendo porque estoy formado de tal manera, encuentro como que no estoy diciendo que yo por investigadora tenga otra mirada, no es por eso. Es porque también se hace difícil el camino. Entrar en ese mundo, ustedes saben, de lo que es no solo el discurso hegemónico del arte, sino también el discurso de la... Bueno, como yo les comentaba, de que la producción del arte había sido en esos momentos... solo de artistas hombres. Y miren, eso es un capítulo que yo sigo indagando. En realidad, como yo no creo que la historia sea estática, o sea, ni siquiera creo que yo traiga algo del pasado como un objeto valioso, inmaculado y que lo pueda mostrar acá, hoy tenía como un interés también de presentar algo que puedo seguir indagando en mi propia investigación, que es la conexión con las artistas que tuvieron estos grupos, porque lo tuvieron. Entonces, artistas mujeres, ¿verdad? Y entonces hay como un mundo ahí que está abierto a ser trabajado, indagado, que me parece que tiene la relevancia, no de poner, o sea, no decir, bueno, acá falta la palabra tal o falta el capítulo tal en la historia del arte. Es ponerlo en cuestión, es difundirlo, es... aceptarse que uno tiene esta historia de fragmentos, de discursos un poco contradictorios, porque miren que no hay en estos grupos algo como, bueno, una postura clarísima y que después no participan de lugares oficiales del arte, para nada son artistas reconocidos, están muchos de ellos en este momento en el campo del arte, entonces no estamos hablando del margen por lo alternativo, hablamos del margen por esto que me parecía importante señalar, que es al margen porque el periodo de dictadura sigue estando borrado, silenciado y omitido. Y hay muchas razones. Yo traigo una, nada más, no es la razón. Y una es que es cierto, hubo como una idea de, o sea, posterior, ¿no? En los 90, de que no, bueno, lo que pasó en la dictadura no fue tan relevante, no fue, sí, pasó algo, pero miren, claro, ¿cómo va a pasar si no se podía? Entonces eso cierra, ¿verdad? Cierra la posibilidad de ver más allá de esa frase, ¿no? O sea, bueno, entonces decía eso de qué es lo que estaría al margen y en esto del periodo de dictadura encontré como una frase, miren que las frases tienen que ver con una construcción, reconstrucción, yo les comentaba, la memoria de los artistas también construyeron el relato de la investigación, o sea, la narrativa, lo que está en el libro, lo que después yo también presento como la propia investigación. Entonces hablaban de una red cultural del incilio, no el exilio, no estaban presos, en este caso, ¿no? De los artistas que me refiero, pero es como una red cultural del incilio. O sea, algo había, algo pasó, algo emergió allí, sobre todo fines de los 70. O sea, pensemos que los años más oscuros, se pueden llamar así, son los del 75, alrededor del 75. A fines de los 70, en los 77, 78, tímidamente las salas, estas que yo también digo, lo menciono en la investigación, como la sala Cinemateca, la sala cultural, la sala de la Alianza Cultural Uruguay y Estados Unidos, el Goethe, había espacios allí que surgían, la sala del notariado, la galería del notariado,
y otras más, el taller de Sina Fernández, que es uno de los que también involucra a uno de estos grupos, emergen en el sentido de que se empiezan a conocer y se empieza la gente a encontrar en esos lugares y los artistas se animan entonces a trabajar directamente sus proyectos allí, ¿verdad? Bueno, entonces lo que comentaba con esto del activismo curatorial en realidad era como un título que le puse a esta forma de trabajar la exhibición en sí, porque tengo que hablar de la investigación, pero en ese contexto, ¿verdad? Otro de los temas, por supuesto que la investigación voy a hablar un poquito más adelante y profundizaré sobre algunos temas que ahora solo les di un título. El otro tema que es el asunto cuando los documentos se vuelven un objeto de exposición. Yo no soy experta en esto, pero he aprendido, sé que no hay una metodología, sé que se está experimentando, por lo tanto es un campo riquísimo para estudiar y trabajar. O sea, lo que estamos hablando es del archivo en el espacio expositivo. Entonces, es un desafío, es un encuentro para el pensamiento y para esto que yo decía de, bueno, hay que convertir lo que uno investigó, convertir o traducir o trasladar en una exposición. Un discurso museográfico está dentro de una sala de exposición, entonces ahí es un tema, ¿no? Entonces yo me hacía esta pregunta y creo que yo se las traslado, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre exposiciones de archivos de otra clase de exposiciones? Hay un conjunto de información, ¿verdad? Estamos hablando de almacenar información en un archivo. Paréntesis. Un archivo, lo que nosotros tenemos es un material. Las curadoras lo que tienen es mucho material. Pero archivo es otra cosa. Archivo es un lugar físico que contenga todo ese material, que todo esté ordenado, catalogado, etcétera, etcétera, etcétera. Igual decimos archivo porque sí es cierto que reunimos una serie de materiales que perfectamente son de un archivo, ¿no? En mi caso, yo construí el archivo después de la investigación. O sea, fui construyéndolo con la investigación porque no existía. Y como les dije, gracias al relato y a los materiales que conservaban algunos de los artistas que indagué. No había nada en ningún lado. O sea, la investigación puede construir un archivo y, por supuesto, desde los archivos se producen investigaciones. Bueno, entonces, ¿cómo hacer? En esto decíamos el conjunto de información, de elementos que tiene un archivo, ¿cómo hacer para dar a conocer esos documentos y además interesar al público? Hay que desplegar la información almacenada, hay hipótesis y conclusiones de una investigación que tienen que ser puestas allí también en la exhibición. Además sabemos que las exposiciones de archivos o de este tipo de exhibiciones tienen otros tiempos. El espectador necesita otro tiempo. Entonces tiene que venir muchas veces, tiene que sentarse, mirar, indagar, pensar, dar su propia mirada de lo que le interesa sobre algo, no todo, algo tal vez se encuentra con algo que le interesa, puede usarlo, puede disfrutarlo, no es para contemplar, no es para la observación, pero sí para el disfrute, no sé, se encuentra uno con algo ahí que quiere mirar, las imágenes que están, los registros, los videos, y luego está la tensión entre lo que es la obra y el documento. Otro capítulo. Tenemos fragmentos de obras, tenemos información de obras, ¿verdad? Estamos hablando de arte, de artistas. ¿Qué hacemos con eso? Reeditamos, hacemos la obra nuevamente, decimos que es un fragmento, que eso es muy importante. Cuando uno trata estas historias, piensen que ninguna de nosotras las curadoras trajimos a la sala de exhibición y bueno, en nuestro despliegue de los libros o de las charlas o de intercambiar estos temas, ninguna pensamos que es todo lo que sucedió. Es decir, yo indagué sobre 3 grupos.
Entonces, si estuvieron en Montevideo y no en el interior del país, es porque yo indagué sobre los 3 grupos que estaban en Montevideo. No puedo decir todos los grupos del Uruguay, todos los colectivos. Además, en el trabajo que yo hice también mencionó otros colectivos que más bien funcionaron un poquito después. Pero algunos paralelos, pero los que me interesaron fueron esos 3. Entonces, hay un fragmento, no es la historia, no es todo, no son todas las obras. Por supuesto que quise llegar a fondo a todo lo que hicieron, pero seguramente algo quedó en la memoria, algo quedó, un papel, un recorte de prensa, quedó. Bueno, como yo me formé también en la parte académica, obviamente que traté de que esa investigación fuera lo más completa posible. Pero mencionaba lo de la exposición. Entonces decía que ese espectador que bueno, no viene a contemplar algo, sino que se encuentra con ese nuevo dispositivo, que tiene muchos dispositivos dentro, porque puede leer, puede mirar un video, escuchar un audio, atender otros elementos que tienen que ver con el sentido que puede tener ese recorrido que le proponemos al espectador. Y decía que es una nueva aproximación a la información. La exhibición de archivos es una nueva aproximación a la información, pero que tiene los códigos entonces de que es una exhibición. Por lo tanto, ahora sí hago como un nuevo enlace con la propia investigación y el proyecto de Intersticios. Esto fue como un trabajo entre esto que decíamos de recrear, de editar obra, bueno, muchísimas cosas que atravesaron la producción de esta exhibición y que no lo hicimos solos. Ustedes saben que acá trabajamos con el equipo del Centro Cultural de España, que nos animó, que nos pinchó también, pinchó en el buen sentido, ¿no? De proponernos cosas, de que no las teníamos bien, yo no las tenía muy claras, pero qué bueno proponer esto. Y esto como que hizo que llegáramos hoy a plantearnos, ¿cómo decirlo? Como que estamos satisfechos, en realidad estamos orgullosos de lo que pasó. Ahora lo que va a pasar, tal vez cambie todo, capaz que esa exhibición necesita cambios, obviamente necesita miradas del otro. O sea, nosotros podríamos quedarnos contentísimos con lo que hicimos, tanto las curadoras, Guillermo, el equipo del CCE, Patricia Bentancur, contentísimo, pero sin pensar que hay un otro. Siempre hay que pensar que alguien va a venir y va a formularse nuevas miradas, nuevas preguntas, nuevos usos, porque esto es como una exposición para ser usada en el buen sentido, ser un usuario de lo que se expone. Además, en el tema de, como yo decía, esto es un tema como latente, ya ven, hay una investigadora que va a venir a tratar específicamente de este tema, ¿no? De lo que es la producción de archivos y de exhibirlos. Para mí es un tema como ambicioso, ¿verdad? Porque dentro de nuestro campo artístico han habido algunas propuestas, pero no muchas. Por favor, después si ustedes quieren y me comentan todas, me encantaría, porque eso es la propuesta de esta charla, ¿verdad? Si usted me dice, no, mira, May, había una tal y cual y el archivo estuvo mostrado así, o sea, es la idea, ¿verdad? De entrelazar. Entonces, hablábamos de eso, de lo que es un diseño de montaje, como para dejarlo, ¿no? Después ustedes, si quieren, me preguntan en relación directa con el diseño de montaje. Bueno, entonces, ahora, a ver, ¿vamos bien? Bien. Me gustaría trabajar digo yo, en esto de pensar y mostrar y compartir con ustedes, un poco desordenado, pero para eso es una charla, algo de la investigación, como un poco y esto que yo decía, como una especie de encuentro nuevo con la investigación que tuve. Voy a hablar, entonces, presentar los grupos, algo del material en el cual yo encuentro como muy rico trabajar. No hablo solo de obras, como les decía. Acá hay desde cuadernos de notas,
recortes de prensa, afiches, registros fotográficos, relatos, por ahí puede faltarme algo, que componen lo que es el archivo, vamos a llamarle, de la propuesta esta de los grupos de estrategias conceptualistas y cómo se puede construir ese relato para luego presentarlo en una exhibición. Hablamos de los años 70 y alrededor de 1977 este grupo, en realidad todavía no se llamaba Los Otros, pero los artistas Carlos Cebeso, Carlos Musso y Eduardo Miranda empiezan a reunirse, ¿verdad? Y ahí ya está el primer indicio de lo que implica la reunión, juntarse. Por eso decíamos, 3 colectivos simultáneos tienen una razón de ser. La época en la cual sobreviven es la época en la cual uno no podía juntarse con nadie, más vale andar solitario, no pensar mucho, cuidarse mucho. Pero bueno, acá hay un indicio de lo que es la importancia de reunirse. A eso voy, ¿no? Como que era muy relevante, importante, necesario encontrarse con compañeros, con colegas, con artistas y crear. Pensar, crear, discutir. Van a ver que los grupos se toman mucho tiempo para pensar y discutir y vemos que en el correr de esta época hacen 3 exposiciones, prácticamente todos hicieron 3, con algunas otras actividades, pero les decía, ¿no? la importancia de la reunión. Entonces se reúnen en un taller de serigrafía, no tenía mucho que ver exacto con la propuesta de ellos, pero sí se reúnen allí y empiezan a indagar en las propuestas que les interesaba a ellos en ese momento y tienen una propuesta de la Alianza Francesa para exponer en el año 79 y trabajan en la idea, acá aparece algo bastante novedoso tal vez para el momento, de producir el afiche, bueno ahí ven la invitación, el afiche con un sentido, o sea, hay un lenguaje de lo visual en lo que son los catálogos. Yo siempre digo, hoy decimos catálogos, pero en ese momento eran programas que se repartían entonces en la inauguración o en la exposición, que cumplían una función distinta a la exposición en sí. El catálogo contenía nuevas imágenes u otras imágenes, textos. Muchas veces los artistas en esos programas reflejan todo lo que habían trabajado juntos en la indagación, en las ideas, en poner en palabras lo que se pensaba en ese momento. Y en este caso el grupo Los Otros elabora plantea esta exposición bastante referida a lo que son los desechos, la producción de obras con objetos encontrados y ese tipo de materiales. Como ven, este objeto, cabeza que tiene ese alambre de púa cruzando la frente, eran pequeños objetos que estuvieron entonces en esa primera exposición del grupo Los Otros, en la Alianza Francesa. Luego, en el año 80, trabajan en el taller de Sina Fernández, que le ofrece el espacio, y hacen esta exposición. Le pusieron Los Otros Dos, en realidad es porque es la segunda exposición. También, miren, el programa o la tapita que tiene ese catálogo son como papeles rasgados, no es lo que se estaba exponiendo, o sea, el discurso y el lenguaje y lo visual, repito, que aparece a veces en los programas, quieren decir mucho más de representar algo de lo que se estaba exponiendo. Miren, esta es la exposición, como yo les decía, la segunda del grupo Los Otros. Este es el afiche. Visualmente también tiene otro. Ahora, lo que hicieron es esto. Se llamó Ambientación con Zapatos. Como ven, tiene todo un proceso de trabajo este grupo en relación a la instalación, la ambientación, que el espectador tiene que recorrer el espacio, darle sentido a lo que está viendo de alguna manera, con todos sus sentidos. Y bueno, hay una especie de zapatos viejos que están tratados porque tienen un tratamiento de cal, de arena, de más desgaste todavía, y están
reunidos de una manera tal que parecen mucho más de lo que son, como una montaña de zapatos. Esta propuesta, según ellos, que tenía que ver mucho con la relación de los campos de concentración nazis, en el año 80 en Uruguay también existían los campos de concentración. Entonces, en realidad ellos hablan de los campos de concentración, realmente tengo que aclarar esto, lo hablan ahora, en la investigación, en la indagación. En ese momento no se presentó esto como nada más que ambientación con zapatos. Por lo tanto, eso que yo hablaba de los códigos compartidos tenían que ver con quienes veían esto y proyectaban en esta instalación, en esta ambientación, el sentido que también compartían, porque ellos en su mesa de trabajo, digamos, sí hablaban de eso, pero no hay una mención en el programa ni nada que diga qué son esos zapatos, de quiénes son, esa ausencia, ¿verdad?, de los cuerpos mostrando zapatos sin dueños. Y, a ver, espera un poquito, sí. Y este es la tercera exposición, que es del año 82. Ellos le ponen el número 4 porque hay un entremedio que no... O sea, que ellos en realidad repiten esa ambientación con zapatos. No solo en el taller de Sina Fernández, sino que lo proponen en otros espacios alternativos. Y esto lo quería mostrar así porque es un desplegable que contiene mucha información, que tiene textos de los artistas, de eso que yo comentaba, ¿no?, sus posturas en relación al arte de ese momento. Y esta otra ambientación, ustedes ven allí que tiene que ver, hay imágenes, fotografías, ahora voy a mostrar algunos otros detalles. Voy un poco rápido para no ser muy pesada en esto de cada detalle de los grupos. Es otra ambientación, que ahí hay una reconstrucción, perdonen. Esta es parte del programa, es una producción fotográfica, es una foto performance. Los artistas, ahí tienen a los artistas, a Miranda, a Musso y a Cebeso, toman como cuerpo, ¿no?, lo que sería con números, además, ¿verdad?, lo que podría ser cuando alguien se la foto de un pasaporte, el registro en una comisaría, puede ser muchas cosas de esa imagen, ¿verdad? Eso estaba en el programa. Hay otra parte del programa. Esta es la ambientación. Esta no es la ambientación, esto es un registro de la ambientación. Pero es la reconstrucción que hizo el artista Carlos Musso. No contaron con registros del momento. El grupo Los Otros fue uno de los grupos que menos materialidad guardó. También condice con la época, ¿verdad?, el miedo de guardar cosas o no prever que era necesario tener estos registros. Entonces se reconstruye en este dibujo la instalación que habían realizado en esa última, ¿no?, ambientación con frazadas. Hay un elemento del uso de las frazadas interesante, que son las frazadas aquellas grises. ¿Se acuerdan? Que eran como de uso... en realidad eran las frazadas que se usaban en las cárceles, que eran las que tenían y que tenían un nombre, ahora no lo recuerdo. Las frazadas estas... ¿Cómo? Bonitas. Creo que sí. Tienen sí, porque se hacían acá, eran... estaban esas frazadas, después estaba cubierto con una especie de tul, de mucho material que... como que borraba un poco, la mirada del espectador era difícil de ver todo eso que había debajo, porque le perjudicaba en el sentido de que encontraban como dificultades en llegar a ver exactamente lo que había, porque tules y materiales como gasas, cosas de ese tipo estaban entre medio. Sostenidas allí con unas varillas. Había un turboventilador que prendían. Imagínense la instalación del turbo ahí prendido para que hubiera como movimiento de esos materiales leves que estaban sobre las frazadas. Había un tema acá también con el uso del material, trabajando la noción de desde dónde se usaban esas frazadas, ¿no? Los pobres que empezaron a aparecer en las calles, gente común y corriente las usaba y, repito, se usaban en las cárceles.
los presos políticos tenían esas frazadas. Comúnmente, ¿no? No siempre los tenían. Bien. Ay, perdón. Acá estamos con el grupo octaedro, un poquito. Que este grupo se conocen mayoritariamente, no todos, pero la mayoría, del taller de Nelson Ramos. Entonces ahí había, ¿no?, algo que los nucleaba también, importante en esa época, de los talleres particulares que ustedes saben que también había. Bueno, Fernando Álvarez Cosi, Carlos Barea, Gabriel Gali, Juan Carlos Iglesias, Miguel Urheimer, Carlos Rodríguez, Abel Rezano y Carlos Aramburu forman parte del grupo octaedro. Ahora voy a hacer este encuentro con lo que yo les decía de la historia dinámica, porque la artista Claudia Anselmi está mencionada como en los comienzos de la integración de octaedro. Ellos mismos, algunos de ellos, ¿no?, en las entrevistas la mencionan, hay unas fotos en donde aparece, quiere decir que hubo una idea de que el grupo, o sea, en realidad se formalizó así, ellos son los que exponen, pero, repito, son grupos que tuvieron mucho tiempo de encuentros, desencuentros, de puestas de ideas, puestas en común de lo que estaban haciendo, ¿no? Como yo decía, de experimentar o de trabajar estas instalaciones o acciones. Bueno, hay hasta arte correo ahí con este grupo. En el 79, en la Sala Cinemateca Uruguaya hacen su primera exposición. Esta exposición reúne como varias propuestas de ellos, de los integrantes, de los 8 artistas, pero como hay una especie de idea en común. La idea es el montaje, o sea, la intención de un montaje con estas características, ahora van a ver algunos registros, como instalaciones. Cada artista propone un tema, una idea de trabajo, pero todos colaboran y realizan una incursión en lo que es salirse del dibujo, de la escultura y de la pintura. Acá hay realmente nuevas propuestas, como una especie de biombo. Acá hay una especie, de verdad, bueno, no tengo por qué explicarlo, pero digo, la idea es salirse del plano y provocar como nuevas interrogantes a ese espectador que estaba un poco en esos años, tal vez de acá de Uruguay se veían algunas cosas, porque es cierto, se traía algo del exterior, pero como propuestas de aquí mismo eran muy esporádicas o leves, en qué lugares estarían cosas de estas prácticas, ¿verdad? Estamos hablando de arte contemporáneo. Luego hicieron este dibujo colectivo para un premio, es un concurso de Colombia, el Premio Miró, 1979. Cada uno de los integrantes de octaedro, con una pauta de trabajo, realiza uno de los cuadrantes. En 1980 hacen esta obra en la Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos. Bueno, esto es increíble de pensarlo en ese momento, ¿no? Porque hasta tuvieron críticas de por qué lo hicieron en la Alianza Uruguay-Estados Unidos, cuando acá la Alianza Cultural de Estados Unidos fue importantísimo, había una biblioteca importantísima, un lugar de encuentro relevante. Pero es verdad que a ellos les costó entrar a ese espacio porque sus colegas también miraban un poco raro de que se hiciera algo en ese espacio, porque era Estados Unidos. Pero ven, tuvieron, o sea, más allá de lo que fue la experimentación en las prácticas del arte contemporáneo, también se enfrentaron tal vez a lo que era la censura, la autocensura, el miedo, la crítica, que los códigos de las críticas, ustedes después pueden revisar la investigación, no son muy arriesgadas, o sea, tratan los temas pero van a lo formal, ¿verdad? Como la descripción de las obras y no mucho más. Bueno, esta exposición sí es una instalación colectiva, en el sentido de que sí se plantearon todos los integrantes ir hacia el trabajo de una obra, una idea, una obra que requiere, es bastante compleja,
Allí hay unos registros de los artistas trabajando. Ahí, se va un poco rápido. Esta es una vista de lo que fue entonces esa instalación. Hay 4 paneles donde situaron a 4 muñecos, digo entre comillas, ¿verdad? Pero son figuras humanas, tamaño natural. Como verán ustedes, en la exhibición intentamos hacer una réplica de ellos, de uno de ellos, pero no replicamos una obra, que es importante, ¿no? ¿Verdad? No es la instalación que quisimos hacer, sino traer a la memoria, traer a la materialidad y traer al debate, si es posible, reeditarla, ¿verdad? Esta exposición. Ahí ven un poquito más el detalle. Tenía un sistema bastante complejo de los aparatos de diapositivas que proyectaban en los rostros de esos seres humanos anónimos. Había un panel con el registro de todo lo que habían hecho, las fotografías que ahora les voy a mostrar, de las acciones que habían hecho previa a la exhibición, que la llevaron ese día, allí era el panel, frases filosóficas, temas que les interesaba sobre el individuo, el ser humano, el estar anónimo, el ser anónimo dentro de esa sociedad vivida en los años 80. Ahí es donde circula entonces ese objeto, figura humana, por la ciudad. Esto es el Parque Rodó de Montevideo. Este es un kiosco en 18 de julio. Esta es la Plaza del Entrevero. Otra vez el Parque Rodó. Y esta es la otra exposición que realizan en el 81, también en la Sala Cinemateca Uruguaya, que se llamó Octaedro Encuesta. Ellos hacen una encuesta sobre ciertas preguntas que tienen que ver con el arte en ese momento, en Uruguay. O sea, no es una encuesta propiamente dicha, sociológica, ¿no? Es de artistas que les interesaba tratar algún tema de estos en relación a algunos conocidos o algunos allegados, cercanos a ellos, sobre estas temáticas, ¿no? Si visita exposiciones, con qué frecuencia, si lee o escucha crítica de arte especializada, si compra una obra de arte, por qué motivo la compra, qué obra prefiere. Entonces, los resultados, es interesante que a través de esto llegaron a un resultado, hicieron la obra que estas personas que respondieron a estas encuestas dieron lugar a las preferencias de una pintura al óleo, con ciertos colores, que ahora la vamos a ver. Y en la exhibición pusieron las papeletas con todas las encuestas, y esta es la obra que concluye entonces esa idea del paisaje, ¿ven? Uruguayo, la paleta. Claro, es difícil reconocer ahí una paleta por el problema de los colores, pero sí era como algo muy tradicional, ¿no? Y le hicieron la obra. Este es otro elemento que trabajó Octaedro, que se llama Octaedro Informa. Eso es un sobre con diseño del hecho para esto, que por eso yo decía que también trabajaron la idea de arte correo, porque incluyeron textos y dibujos y frases de variedades con interés, ¿verdad? O sea, querían decir algo sobre tal cosa, entonces elegían, pero es muy variado el material que ellos difunden acá. Lo ponían en un sobre y lo enviaban a personas conocidas, y en un momento pregunté si habían tenido alguna devolución. Uno me dijo que sí, otro me dijo que no sabe muy bien si hubo una devolución de un comentario sobre esto. Ahí quedó, todavía no hay una respuesta entonces clara si esto tuvo otras repercusiones más que, por supuesto, el trabajar en otros circuitos del arte, ¿verdad? Que es el arte postal. Postal porque, no por postal, sino por el correo en sí. Porque es muy diferente a lo de que conocemos por el arte postal de Clemente Padín, por ejemplo, ¿no? Que realmente son formatos de postales. Esto es, como les dije, dibujos, textos. Bien, el grupo Axioma se crea en el 80.
Bueno, Álvaro Cármenes, Gerardo Farber, Ángel Fernández, Alfredo Torres y José Onir da Rosa los integran. Este grupo tiene un registro de notas muy interesante porque tiene hasta la fecha de creación, son muy ordenados, las reuniones completan con recortes de prensa de ese cuaderno de notas, y es allí, en ese cuaderno de notas, que ahora lo vamos a ver, donde aparece también la integración de dos artistas, de Marta Restucia y de Lil Zurraco. En un momento determinado también forman parte del grupo. Y hay otros también que luego abandonan o bueno, no continúan esta parte de formalización, como le llamo yo, que es cuando uno dice expusieron, estas son las obras, pero el proceso de creación de ese grupo creo que es muy importante también tenerlo en cuenta, ¿no? La primera exposición es en la Galería del Notariado en 1981. Es muy interesante todo el relato, la narrativa que ellos también abordan acá sobre una estética de trabajo en temas que eran importantes tratar en ese momento en el Uruguay. Acá hay una vista de cómo ellos están montando ese trabajo en la Galería del Notariado. Tal vez reconozcan el espacio. La planta desde la Galería del Notariado no forma parte de la instalación. Podría hablar mucho de estas obras, pero en realidad era como, la idea ahora es que ustedes también puedan preguntarme o preguntarnos sobre estos colectivos o la exhibición y ver un poco eso que decíamos, ¿no? Los códigos del momento, lo que se producía, el sentir, el pensar en el momento, la ausencia, ¿verdad? El vacío, la espera. Acá la utilización del mapa, el recorrido de Montevideo, las calles, tener como una idea de las baldosas y las calles, no es exclusivo de este grupo. Aparecen varios artistas en esos años también queriendo como mostrar algo que tiene que ver con lo cotidiano, tal vez, y con el espacio público llevado a la sala de exhibición. O sea, una vereda dentro de la construcción o reconstrucción de una vereda en el espacio de exhibición. La interacción del espectador que se acerca a esa obra, se refleja en un espejo. Bueno, esta es la segunda exposición, también en Galería del Notariado, 1982. Interacción en el sentido de tiene que interactuar el espectador. Esta es una de las obras que se conservó, que por suerte la tenemos en la exhibición, no toda la obra, ven que hay todo un... no toda la obra en el sentido de que tenía como algo más por debajo exactamente en la medida del artefacto, que nosotros eso no lo tenemos, pero tenemos lo más importante, que era el sentido de cómo utilizar el espectador ese objeto y lo que pasa, porque todavía se puede ver cuando uno abre y ve ese espejo con esas figuras, que son personas caminando por 18 de julio. Baldosas, nuevamente la idea de las baldosas allí. Ideas del Uruguay, ¿no? Otra figura humana. Esta exposición, que se llamó Fe de Ratas, en 1983, reunió muchos artistas, ¿no? O sea, el grupo Axioma reúne a otros artistas, Alicia Migdal, Víctor Cuña, y la participación de Esteban Schroeder y de Walter Reino. Hay acá como una propuesta de multidisciplinas que lograron hacer una instalación. Los registros son un poco... bueno, pero creo que están... Lo que pudimos reproducir en la sala de exhibición de acá del centro del CCE se ve mucho mejor. Como toda una propuesta de instalación de objetos cotidianos, y hay textos de los poetas.
se reflejaban imágenes, que las imágenes no se conservaron. La volanteada poética en el año 84 se hizo en la Feria de Libros y Grabados de Nancy Bacello, en la que organizaba Nancy Bacello, y fue un grupo de poemas de poetas uruguayos, ¿no? De Washington Benavides, Elder Silva, Circe Maya, hay varios interesantes para tener en cuenta también en otro tipo de investigación de lo que recoge este grupo. Axioma reúne poetas y reúne actores, porque lo que fue volanteada poética fue una idea de repartir estos volantes, pero en realidad son un tamaño, no son volantes chiquitos, tienen un buen diseño y tamaño, con imágenes, están impresas, el poema, y los actores iban como reproduciendo ese poema en una acción performática cotidiana, en el sentido de, no era una obra de teatro, sino un momento de la feria. Los actores empezaban a reproducir el poema atrás de una persona, por ejemplo, o en algún rinconcito. No era una cosa de decir, bueno, esto es una obra de teatro cuando uno dice todo se detiene y todos miramos eso, sino que aparecía entre medio del público, de las personas de la feria, esa acción. Acá hay otros registros. Y esto era lo que yo les comentaba del cuaderno de notas. Allí se puede ver los integrantes. Entonces aparecen, ¿no? Algunos, bueno, habrán estado en algún momento, están tachados, otros se introducen. Y en este cuaderno de notas hay un registro muy importante de toda la actividad del grupo, las reuniones, las ideas, los contactos. O sea, nos reunimos también ahí se encuentran con otros artistas de otro grupo. Algunos comentarios que hacen sobre la crítica de prensa que obtienen, también aparece allí. Y como un elemento más, un fragmento más de la historia del grupo que bueno, abre la posibilidad de indagar. Allí está, como les decía, el nombre de Lir Surraco, integrante, y también aparece Marta Restucia, ¿no? Artistas integrantes del Club de Grabado, que también varios de estos artistas de Axioma pertenecían en ese momento. Acá es una obra, bueno, en realidad no está la obra, pero es la invitación a participar de un encuentro de arte correo en Berlín que lo organiza Clemente Padín. Se llamó América Latina Hoy en el año 84, y ellos registraron y guardaron la invitación, el sobre, pero no tenemos la obra que se mandó. Pero lo importante es cómo participó este grupo. Este sería el programa allí en la Galería de Berlín, la Dat Gallery de Berlín, que es toda esa propuesta que organizó Clemente Padín con artistas. Es una lista enorme de artistas latinoamericanos, muy variados, pero que sí tenían que ver con las producciones de lo que sucedía en Latinoamérica en esos años. Y de arte correo muchos, y bueno, la invitación fue para Axioma. Bien, voy a terminar por acá porque creo que para así damos lugar un poco a... Sí, es tarde, ¿no? ¿Estamos bien? Para dar un poquito de... Sí. Porque, bueno, esto va a ser tema para otra charla, pero es la obra de Padín, que es La poesía debe ser hecha por todos. Hay algunos registros de lo que es ahora la exhibición. Pero les comentaba que esto va a ser tema para otra charla sobre Clemente Padín. Así que, bueno, dejo un poco acá la palabra para ver si podemos, no sé, hacer una intervención entre todos, de las preguntas que quieran hacer, lo que les haya quedado así un poco como resonando. Tal vez toqué muchos temas juntos y rápido, pero bueno, también es una instancia para dialogar, ¿no? Y no para presentar tanta información junta. Sí, Ángela, bien. Yo tengo una pregunta de la diapositiva donde dice lo de las faltas, creo que es la anterior a la otra. Ahí viste que dice objetivos, trabajos de experimentación en artes visuales elaborados en
No, me interesaba un poco, como hacer una reflexión de ese párrafo en comparación con lo que vos decías de las estrategias conceptualistas, ¿no? Hasta dónde ahí se tenía claro eso de que se estaba trabajando con una estrategia conceptualista.